Corazón que no ve, ojos que no sienten. Está mal dicho, ¿eh? Ojos que no ven, corazón que no siente. Esta frase quizás la has escuchado en más de una ocasión y si no la has escuchado, pues ya la estás escuchando. Hay muchos que son felices comiendo de cuanta comida chatarra o porquerías sin saber nada. Pero cuando saben, entonces también siguen comiendo, porque así pasa también. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. Entonces, el día de hoy te traigo aditivos, cosas importantes que debes de saber de eso. No te muevas, que ya vamos a empezar. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio, otro nuevo espacio de John Analiza. Mi nombre es John Hanner y el día de hoy vamos a hablar de los aditivos alimentarios. ¿Será que son peligrosos? Pues eso depende de muchos factores de los cuales vamos a averiguar. Para eso vamos a leer los ingredientes de un alimento que es muy sabroso y que no se debe consumir en excesivas cantidades, los cuales ya están viendo, ¿cierto? Aquí tenemos un recipiente vacío porque ya no los comimos, de lo que es el helado. Vamos a leer los ingredientes rápidamente del helado y vamos a averiguar qué trae. Primer ingrediente, leche reconstituida, que es una mezcla entre agua y leche en polvo, que puede ser entera o descremada. Otro ingrediente es azúcar, obviamente. Otro ingrediente es almendras caramelizadas. Esto no lo trae todo tipo de helado, porque este helado es de almendras. Esas almendras traen consigo azúcar, almendras, obviamente, glucosa y aceite de macadamia. Otro ingrediente es la grasa vegetal, que es muy común en la fabricación de helados. Otro ingrediente es glucosa, otra vez. Ya las almendras ya traían glucosa, pero bueno. Tenemos el gelificante. Como gelificante tenemos la maltodextrina. Como estabilizantes no se contentaron con echar uno ni dos, sino 5 estabilizantes, los cuales son el monoestarato de glicerilo, la goma guar, algarrobo, citrato de sodio y carragenina, que es mucho más común carragenina, que solamente echen carragenina, o goma guar y carragenina, es lo más común en los helados, pero no, le echaron todos esos ingredientes, todos esos estabilizantes. Tenemos un espesante, que es la CMS, es decir, la carboximetic celulosa, muy común para espesar. Tenemos saborizante artificial a macadamia, el helado es sabor a macadamia con almendras, y colorante artificial E155, que eso es un código para describir a los aditivos alimentarios de los cuales ya vamos a hablar. Como se pudieron dar cuenta, este maravilloso y exquisito y sabroso producto tiene bastantes ingredientes y muchos de estos ingredientes se repetían dentro del mismo tipo de ingredientes. He aquí el problema de la mayoría de empresas de alimentos. Lo que hacen es adicionar demasiados aditivos que no son necesarios. Con tal de acentuar cierta característica en el producto, suelen excederse en el aditivo respectivo para ese fin. Hay ciertos aditivos que suelen usar con cierta desproporcionalidad, como lo son los saborizantes y los colorantes, pues porque tienen mucha aplicación a nivel comercial. Por ejemplo, entre más sabroso es un producto, la gente lo va a querer comprar más, o entre mejor tenga un color, una apariencia, la gente lo va a querer comprar también, lo va a querer consumir. Entonces, algo más que todo comercial. Pero hoy vamos a hablar rápidamente de lo que es el concepto de aditivos según el Codex Alimentario, que el Codex Alimentario es como la Biblia de los alimentos. El concepto de aditivo se refiere a cualquier sustancia que, independientemente si tiene o no tenga valor nutricional, se le añade intencionalmente a un alimento con fines tecnológicos en cantidades que son controladas. Es decir, no puedo echar cantidades a montón. Hay muchos que creen que los aditivos que se le echan son a montones. No, son en muy mínimas cantidades. Eso lo vamos a hablar después. Los tipos de aditivos, ¿cuáles son? Ya vimos algunos. Dentro de los aditivos más comunes están los colorantes, que ya lo dijimos, conservantes para que el alimento se conserve mejor, antioxidantes y reguladores de pH, correctores de la acidez, potenciadores del sabor, saborizantes, enzimas, almidones modificados, entre otros. Cada uno de estos aditivos es etiquetado mediante una normativa de la Unión Europea y por eso es que muchos de estos aditivos comienzan con la letra E. Por ejemplo, en el helado vimos uno que era el E155, si no estoy mal, que es un colorante que se llama marrón HT. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo todavía más importante. ¿Son o no son peligrosos? ¿De qué depende? Bueno, pues dependen de 3 factores, los cuales considero los más importantes. El primer factor es la naturaleza del aditivo. Por ejemplo, si el aditivo es natural o si es artificial. Pues ya podemos de pronto suponer que si es natural, pues es más recomendable que si es artificial. Sin embargo, dentro de los naturales hay aditivos que no son muy recomendables con respecto a otros. Por ejemplo, la cochinilla. Y el segundo factor es la cantidad de aditivo usado o empleado por particulares o por empresas, aunque las empresas son más comunes que usen los aditivos. Y sí, obviamente, entre más cantidad de esto podría resultar
mucho más riesgoso o perjudicial que si le echa las cantidades que son recomendadas o que son aceptadas por los organismos de control. Entonces, ¿sí está regulado esto? Claro que está regulado. Entonces, ¿está permitido? Sí está permitido, pero bajo ciertas cantidades. Para que tengan una idea de las cantidades que se pueden emplear de aditivos en los alimentos, vamos a referenciar el ascorbato de calcio, que es como un antioxidante, que es, bueno, se utiliza en bastantes productos, entre ellos la pasta. En la pasta está permitido un máximo de 200 miligramos por kilogramo de producto. Estamos hablando de una cantidad muy pequeña, estamos hablando para pasar de miligramos a gramos de 0,2 gramos. No estamos hablando ni siquiera de medio gramo. Es una cantidad muy pequeña realmente, y en esas cantidades, pues, según los estudios, no es perjudicial. Pero ¿qué ocurre? Que hay empresas que abusan de la cantidad de aditivos usados en los productos, ya sea porque quieren acentuar muchas más esa característica, que sea más espeso, que tenga más color, que tenga más sabor, que quieran, no sé, o sea, diversas características. Fuerte, refrescante, tiene un sabor familiar que no puedo descifrar. Necesito más perros. Y es ahí donde vamos al tercer aspecto, que es la ética o la responsabilidad o compromiso que tienen las empresas, más que todas las empresas, de elaborar los alimentos. Porque es muy común encontrar empresas que violan estas normas. Pero ¿cómo es posible, John, que a pesar de que hayan organismos que regulen a estas empresas, existan estos abusos? Pues sí los hay. Hay estudios científicos que ratifican que las empresas de vez en cuando abusan de la cantidad de aditivos para atraer clientes. Y es que ustedes no han notado que a veces cuando uno compra un producto, lo abre, lo consume, sabe diferente a veces que cuando uno de pronto vuelve a comprar el mismo producto y, o sea, sabe de otra forma. Entonces, o tiene un color diferente. Con respecto a esto, quiero mencionar un hecho curioso que me ocurrió precisamente. Una vez compré un Soca en un almacén de cadena. Un Soca es una bebida de Alpina, no sé si todavía la venden. Y compré uno de naranja, si no estoy mal. Y después de un tiempo, volví a comprar el mismo producto con el mismo sabor. Y resulta que sabía diferente. A eso le llamé el efecto Soca. Uno no se da cuenta a nivel, pues, químico o a nivel de composición, pero es muy probable que las empresas varíen mucho la cantidad de ingredientes que son echados a ellos. Y es ahí donde, pues, pueden violar la norma. Pero entonces, ¿cómo violan la norma si hay entidades precisamente, como acabo de decir? Bueno, lo que pasa es que a veces para hacer las mediciones de esto se utiliza de un lote muy grande, a veces uno, dos, unos cuantos de forma aleatoria. Entonces es muy probable que de pronto sean ubicados estratégicamente en los productos que tengan muchos más aditivos y pongan de forma más visible los que realmente están, pues, bien implementados los aditivos. Pues eso por poner un ejemplo, ¿no? Hay estudios que ratifican esto. Abajo en la descripción hay un estudio de tantos que de pronto hay por ahí por la web sobre una empresa de cárnicos en Bolivia. Pues ahí lo que hicieron fue utilizar muchos más aditivos de los implementados, tanto así que se desconocen o por lo menos no están en las etiquetas los aditivos adicionados. Pero estas son razones que realmente ratifican que los aditivos por sí mismos, usados en las cantidades adecuadas, pues nos resultan un peligro para el consumo humano. Pero entonces, ¿cuál es el escándalo o cuál es el cuidado que se debe tener con estos aditivos? Hay que tener cuidado porque realmente si se usan en cantidades que no son adecuadas, pues es perjudicial. ¿Y cómo sabemos que realmente tal empresa lo usó de forma adecuada? Es una muy buena pregunta, la verdad. Entonces, mejor evitar, pues, el uso de productos que tengan muchos aditivos. Pero la razón de este video, que lo hace mucho más interesante, es porque te voy a mencionar dos aditivos que son uno de los más controversiales, que se siguen usando a pesar de ese efecto perjudicial. Sí, el primero que voy a mencionar es la tartrazina. La tartrazina es un colorante de color amarillo, anaranjado, lima, o sea, que le da esos colores a esos alimentos. Es decir, que un alimento con este color, pues dúdalo bastante, mira, revisa los ingredientes y date cuenta si tiene o no tiene tartrazina. Uno confía en las etiquetas de los productos, ¿verdad? Cuando yo voy al supermercado, yo lo primero que verifico, cada vez que voy a comprar, no sé, un Dorito, por ejemplo, que es de color anaranjado, yo verifico si tiene o no tiene tartrazina. Si te das cuenta, incluso algunos productos tienen en negrita que dice no contiene tartrazina, o incluso dice que sí contiene tartrazina. ¿Por qué ese elemento sí está en negrita y los demás no? Precisamente por lo que te estoy contando y lo que te voy a comentar. La tartrazina tiene efectos perjudiciales para la salud usada en cantidades inadecuadas. Obviamente, usada en las cantidades adecuadas, pues según los estudios, pues es inofensivo. Pues resulta que abajo en la descripción te dejo dos artículos científicos que afirman que la tartrazina produce efectos genotóxicos, es decir, que produce toxicidad en los genes.
Imagínense ustedes. Es decir, que si una empresa se pasa de este producto, entonces podemos perjudicar nuestra salud. Lo que no entiendo es por qué este aditivo muchas empresas insisten en usarlo si es simple un colorante. No entiendo. Por ejemplo, el Dorito por sí mismo pues ya tiene un color amarillo. ¿Por qué aumentarle más el color o por qué intensificarlo? ¿Qué? Para que se vea mejor, para que se coma igual está dentro de una bolsa. No entiendo. Realmente las empresas insisten en usar este producto a pesar de lo perjudicial que es para la salud. De pronto tiene algún efecto que a ellos les resulta mejor financieramente. Pues no sé, ahí sí no sé. Pero Josh, ¿qué intentas con...? No preguntes. Solo gózalo. Pero hay que tener mucho cuidado con este aditivo. Y este componente, este aditivo, es prohibido en muchos países, pero también permitido en otros. Así que aquí por lo menos en Colombia está permitido, así que cuidado. Vaya, jamás beberé otra cerveza. ¡Cervezas! ¡Dame 10! Y el segundo aditivo que tiene dos caras de la moneda son los nitritos y los nitratos. Sí, los nitritos y los nitratos en comparación con la tartrazina, estos sí tienen muchos mejores efectos en los alimentos. Por ejemplo, no solamente le da color, sino que también los conserva, le da mejor sabor, incluso mejor textura a ciertos productos. Nosotros encontramos los nitratos y los nitritos en las carnes frías, en las carnes procesadas, en las salchichas, en los jamones, en las mortadelas. Mucho cuidado con el consumo de mortadela, etcétera, etcétera. Pero el problema de los nitritos y los nitratos, como dije al principio, son dos caras de la moneda, porque en sí solos realmente son benéficos. Ya me estoy poniendo nervioso. Sí, o sea, son benéficos. Entonces, ¿cuál es el problema, John? Entonces, ¿por qué me están diciendo que son malos? Precisamente por la otra cara de la moneda. Estos compuestos, los nitritos y los nitratos, se encuentran naturalmente en los vegetales. Y hay estudios que ratifican que precisamente los vegetales son saludables precisamente por estos componentes, por estos compuestos. Ajá, entonces, ¿para qué me dices que son peligrosos? Esa es una cara de la moneda, es decir, son benéficos y que incluso son benéficos para enfermedades cardiovasculares que incentivan la producción de óxido nítrico, que es pues un compuesto fundamental para la buena circulación de la sangre. Y obviamente eso beneficia a la buena funcionamiento del corazón. Pero la otra cara de la moneda de los nitritos y los nitratos es precisamente cuando se le agregan a los productos de forma artificial, por ejemplo en el caso de las carnes frías, por lo general, porque lo que pasa es que, bueno, siguen siendo inofensivos, como les digo, pero ¿qué pasa? Que cuando son procesadas o hay un proceso, obviamente por ejemplo el curado, un proceso de preparación de carne, pues dentro de esa preparación o en medio de la preparación, esos nitritos y esos nitratos se convierten nada más y nada menos, hacen como una evolución, evolucionan a las nitrosaminas. Y son las nitrosaminas las que son las perjudiciales, no tanto los nitritos y los nitratos. Entonces, las nitrosaminas son cancerígenas. Hay estudios que ratifican esto. No es algo nuevo, es algo muy antiguo. Hay estudios que proponen alternativas de los nitritos y los nitratos en los productos cárnicos. Por ejemplo, está el licopeno, que se produce del tomate, o está la paprika, que es procedente del ají, o las betaínas, como que están en la remolacha, etc. O sea, hay varios componentes que ya están siendo estudiados para obtener las cualidades que pues da o los beneficios que da esos nitritos y esos nitratos. Y fíjense ustedes que la formación de nitrosaminas no es solamente de las carnes. Ojo con los medicamentos. También te dejo abajo un link que pues invita a que hay que tener cuidado con los medicamentos y con los reportes que se dan de los mismos, porque hay medicamentos que pues lo que yo entiendo es que dentro de la producción se producen esas nitrosaminas, que las nitrosaminas no se sabe en qué momento del proceso hay la reacción que produce la nitrosamina. Entonces en algunos medicamentos hay producción, más que todos los nuevos medicamentos o los medicamentos experimentales podrían haber producción de estas nitrosaminas. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos dicen los organismos de control con respecto a los medicamentos que contienen estas nitrosaminas. Así que la invitación es a estudiar muy bien los productos, hay que mirar muy bien qué consumimos y que el consejo que les puedo dar es que simplemente estemos atentos. Y llegamos al final de este espectacular video. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con tus amigos, espero que te haya gustado el video. Sígueme en las redes sociales como John Analiza en Facebook, en Twitter, que hasta el momento tengo esas dos redes sociales. Y si te gusta la ciencia, la tecnología, el conocimiento en general, el análisis de películas, series interesantes, quédate y dale suscribir. Y no te vayas sin darle suscribir y dale a la campanita. Y nos vemos en una próxima ocasión, con el favor de Dios. Bye bye, que estés muy bien.